¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, finalmente llegó el 1 de marzo, el día en el que el presidente Mauricio Macri iba a inaugurar las sesiones legislativas, el periodo número 135 de las sesiones ordinarias del Parlamento Nacional, del Congreso Argentino. Y habló el presidente, lo hizo esta mañana, llegando al mediodía, allí en el Congreso, ante la Asamblea Legislativa, donde se reúnen los diputados y los senadores nacionales. Lo cierto es que el presidente, en su poco más de una hora de alocución, esto dentro de lo esperado, aunque se había hablado en un principio de un discurso de no más de 40-45 minutos, se extendió un poquitito más de lo previsto, hizo la verdad muy poquitos anuncios, muy pocas referencias a cuestiones puntuales de cara al futuro, de cara ante el escenario en el que estaba reunido, que tiene que ver con, decíamos, el Congreso de la Nación. Apenas uno repasando las propuestas concretas, anunció la puesta en marcha del plan Asistiré para evitar la deserción escolar, una de las pocas referencias que hizo a la situación educativa. Abrimos un paréntesis, en momentos en el que está vigente el llamado a un paro nacional que va a impedir el normal comienzo de las clases para el lunes 6 de marzo y en donde las negociaciones paritarias están absolutamente estancadas en los principales distritos del país, obviamente comenzando por la provincia de Buenos Aires y por la propia ciudad de Buenos Aires. Esto en el ámbito de la educación, repito, el programa Asistiré, dijo Mauricio Macri, será una iniciativa para evitar la deserción escolar. En su poco más de una hora, el presidente también habló un minuto apenas de la cuestión de la violencia de género. Todos nos unimos en el grito de ni una menos, dijo, y recordó que pusimos el plan nacional, pusimos en marcha el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Estas fueron las palabras del presidente Mauricio Macri al mencionar esta situación. También le dedicó un minuto a los jubilados. Pasó por alto, por supuesto, la polémica o el error o la marcha atrás que el Gobierno Nacional tuvo hace un par de semanas con respecto al recálculo de la fórmula de la movilidad jubilatoria y dijo que habían puesto en marcha el plan de reparación histórica y esto lo linkeó, como se dice ahora, lo vinculó al éxito de lo que fue el blanqueo impositivo, el blanqueo de capitales que finalizó el pasado 31 de enero. No fueron muchos más los anuncios que hizo, insisto, de cara al futuro. Apenas alguna mención a propósito de dos decretos, otra vez el mecanismo de los decretos, vinculados a lo que fue la gran polémica de las últimas semanas, es decir, la relación del presidente Mauricio Macri como jefe de Estado con las empresas de Mauricio Macri como empresario, esta cuestión de la ética, de la transparencia, que surgió a partir del correo y que se fue también llevando otros planos, como por ejemplo la situación de las líneas aéreas de bajo costo, con la entrada de Avianca al mercado local, con la venta de la empresa que pertenecía al grupo Sogma a esta firma colombiana y algunas otras cuestiones que no solo del presidente, sino que de otros funcionarios vinculan intereses privados con intereses estatales. Sobre este punto dijo que en los próximos días van a sacar dos decretos sobre juicios y contrataciones. Esta fue la única mención que hizo al asunto y después sí, algún repaso sobre lo que fue su primer año de gestión y en donde los principales puntos de crítica estuvieron otra vez enfocados en la etapa anterior, en el gobierno anterior, en el que, sin nombrarla por supuesto, encabezaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobre el final habló sobre, bueno, básicamente los afectos, los sentimientos. Dijo, una sociedad es una inmensa red afectiva, dijo, porque uno sabe que lo importante es poder pagar las tarifas, poder llevar la comida a la mesa, pero esto en definitiva está dentro de una inmensa red afectiva que es la sociedad. Dijo que hoy se sentía contento porque el país estaba en marcha, en el marco de un mundo lleno de incertidumbres, que la economía va creciendo, que se va a achicar el déficit fiscal. A ver, en definitiva, en resumen, para no extendernos en el tiempo, habrá momentos para seguir
analizando cada una de las frases. Habrá también la posibilidad de chequear sobre los números y los datos concretos que dio el presidente Mauricio Macri acerca de la veracidad de estas afirmaciones, pero en líneas generales fue un discurso en donde estuvo muy presente ese tono de campaña que caracterizó al presidente Mauricio Macri, con muchos eslogans, con mucho de repetir aquellas frases que lo llevaran al gobierno, esa tríada de frases, podríamos decir, que eran unir a los argentinos, pobreza cero y combatir al narcotráfico. Bueno, en definitiva, estas fueron algunas de las palabras del presidente. Vamos a compartir en NTV Noticias algún fragmento del discurso que, insisto, este mediodía el presidente Mauricio Macri brindó en el Parlamento Nacional a propósito de la apertura del 135 periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Mañana vamos a seguir analizando todo esto y vamos a también meternos en lo que está por fuera de los discursos de la política, ¿no? Esto de muchos temas de los que no se hablan, pero que sin embargo están presentes. Y me quedo con apenas un dato. De la educación, en este discurso prácticamente no hubo mención. De las negociaciones paritarias, absolutamente ninguna referencia. Y del comienzo de las clases, que nos tienen preocupados a los argentinos por estos días, tampoco ninguna opinión o apreciación. Continuamos de esta manera en NTV Noticias con más información. El año pasado les dije que lo que hacía sentido a mi presidencia es trabajar para lograr la felicidad de todos los argentinos y cuidar a aquellos que sufren hace años la decepción del Estado. Por primera vez en años hay un gobierno que quiere cuidar a todos los argentinos, especialmente a aquellos que están preocupados por la inseguridad, por su futuro y el de sus hijos. Y eso nos les permite tomar contacto con lo más importante que tenemos en nuestras vidas, nuestros afectos. Y quiero profundizar en esto, por más que no sea habitual para un discurso presidencial. Los momentos más importantes, más plenos, más felices de nuestras vidas están vinculados con los afectos. Porque los sentimientos, las emociones, son lo más real que tenemos. De eso está hecho el país. Una sociedad es una inmensa red afectiva. Pero es imposible que podamos tomar contacto con esas emociones si no podemos pagar las cuentas a fin de mes o no podemos poner comida en nuestra mesa. Por eso hoy estoy contento que hace 15 meses hayamos comenzado a caminar en la dirección de ese país que nos debemos, que nos merecemos, que tenemos que construir. Pero para eso tenemos que terminar de convencernos que somos la generación que vino a cambiar la historia, que vino a enfrentar el siglo XXI